esta mañana quiero hablarles de algo que vino hace unas semanas atrás. El Señor me habló y no sabía en qué momento me iba a tocar predicar, porque solapadamente lo llamaba al pastor y le digo, predicás vos, ¿no? Predicás vos, ¿no? Te toca a vos, seguís vos con este tema. O sea, no sabía en qué momento me iba a tocar. Entonces yo sé que Adrián ya me conoce y él sabe, él no quiere predicar hoy, yo voy a preparar. Más allá de que el Señor le habla al pastor y él tiene un plan de prédicas, pero yo interiormente sabía que el Señor me había dicho algo, una palabra, porque saben que como a veces nos habla el Señor, pone palabras claves y uno empieza a mirar hacia todos lados y pensamos, ¿qué nos quiere decir el Señor? Y la palabra que fue hace más o menos 3 semanas atrás fue la palabra madurar. Y no se refiere a la escuela de discipulado, La palabra madurar vino y yo digo, pero ¿qué es lo que me está queriendo decir el Señor con la palabra madurar? No le encontraba la vuelta. Y estuve buscando, en el mientras tanto, buscando estudios antiguos, viejos míos que yo tengo anotado. Y no, nada me saciaba. Pero me llevó al texto de Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Un texto muy conocido por nosotros y que dice así en el nombre de Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este texto, como dije, es muy conocido y nos habla de que Dios capacita a las personas para el crecimiento. A todos, a cada uno nos ha dado al menos un don espiritual que lo tenemos que ejercitar y por eso la Biblia nos habla constantemente que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero a lo sumo cada uno de nosotros tenemos un don. Pero quiero detenerme en esta palabra y en esta frase que habla de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a la estatura de Cristo? ¿Cómo podemos lograr alcanzar la estatura de Cristo? Y creo, como le dije firmemente, que Dios nos está llamando a crecer y también a madurar espiritualmente, a poner nuestra mirada en los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, a comenzar a trabajar en algunos aspectos de nuestra vida que tenemos que corregir, que tenemos que pulir y que muchas veces tratamos por todos los medios de hacerlo, pero nunca lo alcanzamos. Porque no entramos generalmente a ese taller del maestro donde Él nos abraza, nos acaricia y comienza a moldear esas asperezas que muchas veces traemos y tenemos cada uno de nosotros. Dios nos ha capacitado con diferentes capacidades para que a través de la iglesia nosotros podamos traducir la voluntad, el mensaje y el propósito que Dios tiene para este tiempo y para esta tierra. Es la iglesia, somos nosotros. Y la pregunta es, ¿lo hará conmigo? Claro que sí, lo va a hacer con cada uno de nosotros porque Dios tiene un propósito particular. Dios tiene un propósito particular con cada uno. En tu vida, Él quiere usar de lo que Él te dio de su esencia, lo que Él puso en tu vida, lo que Él puso en tus manos, para que su gloria se manifieste en las personas. Para que cada uno de nosotros no seamos glorificados nosotros, sino que Dios sea glorificado a través del don y de todo lo que tú haces para que las almas se salven. Dios te necesita.
Claro que sí. Él te necesita y es la razón por lo que Él dejó una misión muy específica a la iglesia y solo la iglesia puede realizarla y nadie más que la iglesia tiene el poder y la autoridad de llevar adelante. Dentro de algunas semanas tendremos la fiesta de la amistad, donde vendrán muchas personas que están necesitadas de Cristo, personas angustiadas, personas con enfermedades, personas que tal vez sea la última oportunidad de cambiar su vida. Y es ahí, hermanos, es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos y viendo la necesidad del otro. Y no solamente estar atentos, sino actuar en consecuencia. Estar ahí mirando y estar pendiente de lo que sucede en ese lugar para actuar en consecuencia. Por eso el Señor nos está llamando a prepararnos, nos está llamando a crecer, nos está llamando a madurar. Y venimos escuchando creo que desde el principio de este año, distintos tipos de mensajes donde nos han hablado de que van a venir dificultades, que van a venir situaciones difíciles, que va a haber crecimiento y eso produce dolor, que va a haber momentos donde vamos a tener que organizarnos de tal manera de ser ordenados para poder influenciar a otros, de tener autodisciplina, pero también nos está hablando de la influencia de romper esas barreras que el domingo pasado escuchamos cuando esos amigos rompieron ese techo. ¿Estás dispuesto a romper barreras? ¿Estás dispuesto a hacer la milla extra? Porque estamos en medio de una guerra y no es una guerra visible. No es una guerra que nosotros podamos prepararnos y decir, bueno, cuando venga el enemigo vamos a estar preparados. La guerra es una guerra invisible, es una guerra espiritual y todo el tiempo tenemos que estar preparados para poder batallar contra lo que venga hacia nuestras vidas. En esta semana estuve hablando con una compañera de trabajo. Quería mostrarle algo. ¿Ven esto que tengo acá? Lo tomé como ejemplo para no olvidarme. Entonces cada vez que agarro el celular miro, tengo que orar por mis amigos. Tengo que orar por mis amigos. ¿Cuántos tienen celulares acá? Levanten los celulares. Estaría bueno que lo pongas ahí. Total, es la herramienta más usada durante todo el día que tenemos cada uno de nosotros. Y estuve hablando con una compañera de trabajo que está en mi lista, ella y su esposo, y le dije que empecé a orar por ella y por su esposo. Su esposo tiene problemas de depresión, problemas donde tiene que estar medicado, donde hay momentos donde entra en un pozo depresivo que no se quiere levantar durante días. Está en una situación complicada. Pero cuando le dije que iba a comenzar a orar, que iba a comenzar a pedir a Dios para que Dios intervenga y que luego iba a ir a verlo, automáticamente me puso una barrera. Automáticamente me puso un freno. Automáticamente ya el otro día no vino a trabajar con nosotros porque trabaja en la dirección con nosotros y se ubicó en un lugar donde simplemente venía a imprimir algunos papeles y después nada más. Se fue, se separó. Y yo me sentí un poco frustrado porque digo, ¿pero cómo? Quiero ayudar, quiero hacer algo que Dios puso en mi corazón de decir, bueno, voy a orar por estas personas que están necesitadas. ¿Y por qué ponen ese freno? ¿Y saben lo que pasa? Es que estamos en medio de una guerra. Y el diablo no quiere que vos y yo oremos por nuestros amigos. El diablo no quiere que vos y yo tengamos este papelito todos los días pensando en qué va a pasar con este amigo, a quién puedo agregar. El diablo no quiere retener a esas almas, a esas personas atadas, frustradas, enfermas.
Y como dije al principio, la iglesia tiene la autoridad para poder liberar a esas personas. La iglesia tiene el poder, la autoridad para llevar adelante el plan de Dios, que es salvar a esas personas. Y la iglesia somos nosotros. Dios está buscando que rompamos y cambiemos tradiciones. Dios está buscando que cambiemos paradigmas, costumbres, para alcanzar no solo el crecimiento, sino también la madurez. Y sobre todo lo espiritual, para alcanzar el propósito que Dios tiene, que es salvar a las personas. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 10, cuando vemos que Jesús llama a sus discípulos y los envía, dice la palabra de Dios que Él les dio autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos, para expulsar demonios, para quitar dolores, para tratar con los espíritus inmundos y los leprosos y sanarlos. Les dio autoridad. Y hoy en esta mañana Dios quiere darte autoridad a vos, para que justamente la iglesia, cada uno de nosotros, podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Hermanos, hoy vemos en las iglesias que están llenas de personas que están en un proceso de crecimiento. Pero a veces también vemos que muchos aún permanecen inmaduros en la fe y necesitan esa leche espiritual que nos habla la palabra de Dios para permanecer y no volverse atrás. Pero como todo proceso, porque el crecimiento y la madurez es un proceso que lleva su tiempo, es algo que a veces tenemos que pasar por situaciones, como hemos escuchado, en donde Dios quiere pulir nuestro carácter, Dios quiere moldear nuestros pensamientos, Dios quiere moldear nuestro corazón para poder usarnos de acuerdo a su plena y perfecta voluntad. Entonces, a veces nos han dicho de que la madurez viene por la antigüedad, por el alma, por el almanaque, como decimos, ¿no? A veces uno cree que dice aquel que es un hombre que peina canas es maduro. Y sin embargo, yo conozco muchas personas que peinan canas y siguen siendo inmaduros. En la vida espiritual, hermanos, esto no es así. En la vida espiritual no viene con el tiempo que llevas de creyente. La madurez no proviene del conocimiento teológico que tenés, ni de la gran cantidad de actividades que realizás, o de la participación que tenés dentro de la iglesia. Y esto, hermanos, lo tenemos que tener muy claro. Si queremos alcanzar a las personas que van a llegar el 13 de abril en la fiesta de la amistad, tenemos que comenzar a pulir y comenzar a madurar, a crecer y a madurar para que cualquier situación que pueda venir sobre tu vida no te haga mella, sino que te aumente la fe y sigas adelante, que no decaiga tu fe. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la madurez? Dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, porque la madurez incluye crecer en entendimiento, también en carácter y en relación con Dios. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿qué es madurez? Espiritualmente hablando, es una combinación del carácter de Cristo y de la conducta de Cristo. El carácter de Cristo es lo que nosotros tenemos internamente y la conducta de Cristo es lo que nosotros hacemos externamente. Hay una combinación perfecta ahí cuando somos maduros. Por un lado tenemos la mente, tenemos el corazón y los pensamientos de Cristo, pero por el otro lado hacemos las obras que Cristo hacía. Hacemos las obras y llevamos adelante las obras que Él realizaba, porque el mismo poder que actuó en Él también está hoy aquí en la iglesia. La herramienta principal es el proceso de la Biblia. Por lo tanto,
es fundamental que la estudiemos. Pero si yo le haría una pregunta a ustedes, ¿cómo podemos medir nuestra madurez? ¿Se puede medir la madurez? ¿Podemos llegar a medir en qué situación está nuestra madurez? Y ustedes me dirán, no sé, me lo tiene que decir otro, me lo tiene que decir el pastor, que me ve todos los domingos y me ve bien vestido, me ve preparadito, haciendo las cosas, pero realmente, ¿se puede medir la madurez? ¿Y saben qué? La madurez se puede medir por nuestro comportamiento, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestra conducta, en cómo nos enfrentamos a las situaciones, en cómo nos afectan las circunstancias propias y también las ajenas, cómo nos afectan, en cómo reaccionamos en el dolor del otro. Y ayer estábamos en casa y vino Ana, mi cuñada, y nos contó un poco lo que está viviendo Marcela con su enfermedad y todo, y la verdad que fue un momento duro. Y a veces uno es como que hace fuerza para no llorar y para no alimentar ese dolor. Y yo le decía, Señor, dame esa madurez y dame esa visión para no llorar, para no meterme en esa situación, sino que quiero ayudar. Quiero darle alguna palabra de aliento para que sepamos plenamente que pase lo que pase, cueste lo que cueste, vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Y a veces esas circunstancias ajenas nos tocan de cerca y ponen a prueba nuestra madurez. Pero lo contrario a la madurez es la inmadurez. Y cuando hablamos de inmadurez, vemos a personas que son realmente inmaduras porque están cambiando todo el tiempo. Porque sus emociones cambian todo el tiempo. Porque viven el momento y no se proyectan hacia un futuro mejor. Y la palabra de Dios es tan clara ahí en el libro de Santiago, donde dice que el hombre de doble ánimo, ¿cómo es? Es inconstante en todos sus caminos. Por eso, hermanos, quiero hablarle de 4 características. Porque Dios está buscando hombres y mujeres obedientes a su voluntad, que obren conforme a sus enseñanzas y a su palabra, de modo que puedan llevar a cabo la obra que ha sido encomendada a la iglesia. Y esos hombres y mujeres no tienen que ser solamente oidores de la palabra, porque muchas veces nosotros nos hemos convertido en oidores de la palabra y no en hacedores de la palabra. Y Dios nos está impulsando a escuchar su palabra, pero también ponerla por obra. También ponerla en acción, porque nosotros no vamos a hacer nada si no lo hace Dios por nosotros. Nosotros no vamos a cambiar a ninguna persona, ninguna mente, ningún corazón si Dios no lo hace por nosotros. Y es por eso que Dios nos necesita, es por eso que tú y yo estamos acá para recibir lo que Dios tiene y comenzar a darlo. Dios no va a bajar del cielo a cambiar a las personas, puso a la iglesia para que la iglesia lleve adelante el plan de salvación que desde el principio comenzó a funcionar y hasta el día de hoy está vigente. Un cristiano maduro, hermanos, es un creyente que se inicia cuando aceptamos a Cristo y comenzamos a parecernos cada vez más a Él. Pero como todo proceso, es un proceso largo y nunca se termina hasta que estemos en su presencia. No creamos que ya lo hemos alcanzado. El apóstol Pablo decía, yo todavía no lo he alcanzado, prosigo a la meta, esperando esa corona que fue preparada para mí. Pero hay muchos cristianos, no en este lugar, lo aclaro, no en este lugar, pero son aquellos que no tienen ningún parecido a Cristo. Tienen poco parecido a Cristo.
¿Y cómo nos podemos parecer más a Cristo? ¿Cómo lo podemos hacer? Es conociéndolo, acercándonos, viviendo una vida de relación de intimidad con Él, buscando su presencia todos los días y constantemente. Porque ¿qué pasa? Cuando un amigo, conocemos plenamente a nuestros amigos, conocemos porque tenemos una relación de cercanía con Él. Porque si yo lo veo una vez por semana, o lo veo una vez por mes, o lo veo cada 3 meses, o lo veo una vez por año, obviamente que habrá habido algunas cosas que han sucedido que yo no sé y no lo termino de conocer. Por eso hay cristianos que se ofenden fácilmente. Y en los últimos tiempos, hermanos, la ofensa va a ser un arma tan poderosa que el enemigo va a utilizar para que la iglesia, los hermanos y todos se ofendan. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 14-20, hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed como niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Jesús es nuestro modelo de mansedumbre y humildad. El número 2 nos habla de que un cristiano maduro, construye su vida sobre la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? La roca es Cristo, porque van a venir situaciones difíciles, problemas que no podamos resolver, pero si nuestra confianza está puesta en Dios, sé que el Señor, ¿qué va a hacer? Va a poner paz en nuestro corazón y también nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Nada ni nadie nos va a poder separar de su amor. Porque Él nos ama y Él es la principal piedra del ángulo. Porque la piedra angular en aquel tiempo era la que se usaba era la piedra más grande y más robusta y más resistente que se ponía al principio para compensar la construcción. Y hoy Dios está comenzando una construcción en tu vida, en mi vida, en la iglesia, para que podamos llegar a la madurez y a la estatura de Cristo, la cual estamos pretendiendo. Un cristiano maduro sabe realmente cuál es su llamado. Y cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta de que la misión de todos los discípulos que seguían a Jesús era anunciar las buenas noticias. Anunciar las buenas noticias, anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio, predicar lo que ellos vivieron con Jesús. Y había un motivo esencial que era no solamente hablar, sino era hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles para que guarden todas las cosas que Jesús le había mandado. Amén. Esa fue la misión, la gran comisión que todos conocemos, que era hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles para que guarden todas esas cosas. Y esa es la misión de la iglesia en este tiempo, es buscar a esos discípulos, buscar a esas personas, porque muchas veces nos ha pasado de traer a la fiesta de la amistad a nuestros amigos y lo dejamos ahí y que se hagan cargo otros. Y eso no está bueno, porque nosotros tenemos que hacernos cargo, porque si estuvimos orando, lo estuvimos invitando, lo fuimos a buscar y lo llevamos a la fiesta de la amistad, es porque Dios quiere usar tu vida. Es tu amigo, es aquel a quien estuviste llorando tal vez por una situación que está viviendo, pero es tu responsabilidad de poder orar, de poder transmitir y de poder seguir adelante ese proceso que Dios ha comenzado a partir de esta semana. Cuando entendemos nuestro llamado,
nuestra vida va caminando hacia una madurez espiritual. Por eso, un cristiano maduro tiene una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Como decía el ejemplo del apóstol Pablo, él recorrió toda una serie de situaciones, pero su misión era anunciar a Jesucristo, llevar al Evangelio y dar su vida si era necesario por esa causa. Debemos entender que no vamos a alcanzar la madurez espiritual de la noche a la mañana. Ni en un mes, ni en un proceso de oración, ni en un día de ayuno, ni leyendo la Biblia. Lo vamos a alcanzar cuanto más cerca de Jesús estemos. Y la pregunta, yo quiero preguntarte, ¿qué tan cerca de Jesús estás? ¿Qué tan cerca de Jesús estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está ese ida y vuelta diario con Dios? ¿Cómo está ese aprendizaje que el Señor pone diariamente en tu vida? ¿Y cómo lo estás llevando adelante? Y creo que la respuesta la tenemos que tener en nuestra mente cada uno de nosotros. Cada uno sabe en qué situación está espiritualmente, pero es tiempo de madurar, hermanos. Es tiempo de madurar, es tiempo de crecer, es tiempo de hacer la obra de evangelista, es tiempo de llevar adelante el proceso de la predicación del Evangelio, porque estamos en los últimos tiempos y el Evangelio va a ser predicado sobre toda la tierra y entonces vendrá el fin. Si quieren saber algo más, quédense después del culto a la clase de últimos tiempos. Yo no me voy a meter ahí. Pero la predicación del Evangelio, hermanos, está siendo derramada por todos los rincones de la tierra y se avecina no solamente una gloriosa cosecha, sino que se avecina también una dura batalla. Y es por eso que necesitamos madurar, es por eso que necesitamos crecer. Ya tenemos que dejar de ser niños y ser maduros espiritualmente. Amén. La madurez requiere de un reordenamiento. Digan conmigo, reordenamiento. La madurez cristiana requiere de un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle, y no solamente eso, sino también a servir a otros. Dejemos toda tibieza espiritual. La madurez se logra a través de cada vez parecernos cada vez más a Él, cada vez más a Él. Por eso, ya para terminar, quiero decirte que la madurez se nutre con la obediencia. Y esa obediencia no es simplemente obedecer al pastor, obedecer a los ministros, obedecer a tu jefe, obedecer a quien sea, es obedecer a lo que te dice la palabra de Dios, a lo que Dios quiere de ti. ¿Sabés que Dios está esperando algo de ti? ¿Sabés que Dios te ha llamado para un propósito determinado? ¿Sabés que nadie puede cumplir esa misión que ha asignado a tu vida? Es tiempo de madurar, hermanos. Es tiempo de crecer y de decirle sí al Señor. El apóstol Pedro nos da una serie de ejemplos de personas maduras y nos dice, ahí en 2 de Pedro 1:5, nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos,
ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de madurar, hermanos, es tiempo de crecer. Dios nos ha llamado a anunciar las buenas noticias. Dios te ha llamado a sanar corazones. Dios te ha llamado a sanar a los heridos. Dios te ha llamado a proclamar a libertad a los cautivos. Por eso es tiempo de madurar. Iglesia, este es el tiempo de que le digamos sí al Señor. No importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa los años, no importa el conocimiento. Lo que Dios está buscando es un corazón dispuesto a servirle. Un corazón dispuesto a servirle.